Querido Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias por este momento lindo de poder compartir, Señor, un tema con Melanie, y donde también algunas personas quizás pueda ayudarles, pueda servirles y de alguna manera contribuir también para que eh, se aclare, Señor, en nuestros pensamientos, en el lugar que estamos y en lo que queremos seguir, Señor, militando como cristianos. Dirige, Señor, el programa, todo lo que se haga, que sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Soy Melanie y este es el episodio número 35 de Fe sin Censura, el podcast con... Óscar Alvarado. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y hoy tengo un tema, o sea, no sé si es controversial, no sé si es pesado, no sé, ustedes me lo dejan en los comentarios y me dicen qué opinan de eso, de este tema, pero a mí me llamó la atención, porque yo no sé si ustedes en algún punto de su vida se han preguntado si todas estas religiones y todo esto de creer en Dios, todas estas doctrinas, esta cosa, es una secta. Y como yo lo he escuchado algunas veces en mi vida, me dio, no sé, la curiosidad, y ustedes saben que cuando pues hay una curiosidad hay que responderla, entonces hemos traído a este programa al pastor Óscar Alvarado para pues responder esta pregunta. O sea, esta creencia, todo esto es una secta o nosotros sí estamos esperando realmente a un Dios. Entonces, antes de que nos responda, pues nada, bienvenido primeramente, pastor. Gracias por estar en este programa. ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Melanie, y a cada uno de los amigos que nos están escuchando y viendo, ¿verdad? En este lindo programa, Fe sin Censura. Así, ¿verdad? Tú lo has titulado y pues contento de participar ya en varios episodios que han tenido, varios momentos, ¿verdad? Significativos con temas diversos que llaman la atención. Pastor, mire, pastor, no le voy a quitar tiempo a usted, ni le voy a quitar tiempo a todos los que nos están viendo. Yo digo que vámonos de una a responder estas preguntas porque yo sí tengo mi curiosidad con este tema. Pastor, ¿qué es una secta? Empecemos por ahí, porque creo que no podemos responder nada sin definir esto primero. Una secta, ¿verdad? Es un grupo de personas que se apartaron de un grupo mayor, quizás, se desunieron, se desligaron, ¿no? Nosotros vamos a ver a la luz de la Biblia también que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra secta se traducía también como personas que practicaban, ¿verdad?, algunos pensamientos herejes o extremistas, ¿ya? Nosotros podríamos también mencionar que una secta es en estos tiempos un grupo cerrado que exige una devoción absoluta a un pensamiento, a una doctrina, a un cierto líder carismático, ¿verdad? Que atrapa la atención y que comienza a tener una cierta, inclusive, manipulación psicológica, ¿verdad? En las personas. ¿Y qué es una religión? Ah, bueno, una religión de paso, ¿verdad? Eh, Significa también volver a unir, ¿no? En este caso, religión a la luz de la Biblia es saber, ¿no es cierto?, de que vino nuestro Señor Jesucristo a volver a enlazarse, ¿no es cierto?, con el ser humano, porque hubo una ruptura, ¿verdad?, una separación. Sin embargo, podríamos decir también que la religión es un sistema institucionalizado de creencias también, que también tiene prácticas, que también tiene doctrinas, que ejerce valores, especialmente valores morales, ¿no es cierto? Y que es organizado en torno, ¿verdad?, a una fe, creyendo, ¿verdad?, en un ser superior, algo que es sagrado, algo que es trascendente, ¿no? Y que de alguna manera ayuda a que haya un cambio también en nuestro estilo de vida. Entonces, a ver, tomando esas dos definiciones, rompamos ahora sí este esquema, al menos la primera parte. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión? Bueno, entre una secta y una religión hay algunas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la persona o el pensamiento que lidera ya sea la religión o la secta, ¿no? La una, en este caso la religión, basado en una estructura o un orden con una institución institucional en este caso.
pero en el caso de la secta es centrado, ¿verdad?, en el pensamiento de una persona, ¿ya? Que generalmente tiene una influencia eh, llamativa por su carisma, por su elocuencia, porque atrapa, ¿no es cierto?, con sus ideas. Por eso el liderazgo también es parte de una diferencia entre religión y secta. Lo otro también podríamos decir que es la relación con el entorno, ¿no? Porque la religión en este caso, fomenta la participación de la sociedad, es decir, no hace que la persona, ¿verdad?, se separe de la sociedad, mientras que la secta exige a veces un aislamiento de amigos, de parientes, de familiares, y vivir, ¿no es cierto?, especialmente quizás en un mundo exteriorizado, ¿no? O sea, nos comienza a aislar inclusive de las costumbres sociales y puede ser inclusive de nuestra familia. Otra cosa también que puede caracterizar, ¿verdad?, la diferencia entre religión y secta, es que la secta en este caso, ¿verdad?, comienza a manipular de tal manera que si tú no sigues ese pensamiento, te pueden castigar, te pueden criticar, inclusive, ¿verdad? Te pueden hacer la ley del hielo haciéndote un vacío social, ¿no es cierto? Que si tú reniegas, ¿verdad?, contra este pensamiento sectario, pues no puedes ser parte, ¿no? Mientras que la religión permite en este caso la duda, ¿no? Porque la religión de alguna manera podría decir, nos da la libertad de pensamiento, ¿no? De poder preguntar. Inclusive, no, si tú abandonas la religión o no abandonas la religión al grupo, puedes seguir sintiéndote libre, ¿no? Mientras que la secta, si tú abandonas la secta, tú sientes una culpabilidad. Y también un punto muy relevante es que en la religión se fomenta también la transparencia. Vuelta en la secta, no hay una transparencia, inclusive, ¿verdad? No solamente en el pensamiento, sino en las cosas que se manejan. Por ejemplo, yo te digo, en la parte financiera hay cierto ocultismo, ¿no es cierto?, de no dar a conocer cómo surge, cómo se financia, cómo se sostiene, ¿no? Entonces, esas podríamos decir que son algunas características entre religión y secta. Uy, es que yo creo que, a ver, yo creo que una cosa es la otra, porque vamos a hablar claro en algo. Si está debatible la situación de que como que las religiones pueden ser sectas o las sectas pueden ser, o sea, viceversa, ¿ok? Porque sí puede existir la confusión de decir, bueno, pero en la religión, o sea, cuando tú no piensas como ellos, igual te regañan, ¿no? Bueno, pero en la religión te dicen que tienes que ser apartado del mundo. Y justo porque quizás pueden existir esas dudas, me gusta que estemos haciendo este programa, porque si lo ven de esta forma y el pastor no me va a dejar mentir, si miento, si me equivoco, miren, aquí me regañan aquí mismo, pero existen estos pequeños detalles que a la vista como que humana, como sin la Biblia, existe la posibilidad de decirlo y de hecho existe incluso la posibilidad de terminar creyéndolo. Pero si tú tomas esos pedacitos de esos detallitos, ¿no? Como que en la iglesia también te regaña o no, en la iglesia también te dicen que tienes que estar apartado del mundo, en la iglesia también como que te aíslan, y te vas a la Biblia, entonces terminas desmintiendo precisamente las posibilidades de caer en un error. Porque incluso en la Biblia, no me sé, muy honestamente no me sé el versículo de memoria, por eso tenemos pastores en, en este programa, pero el versículo dice algo como, ustedes viven en el mundo, deben vivir en el mundo, pero no son parte del mundo. O sea, a nosotros se nos ha llamado, al menos como cristianos, no conozco todas las religiones, pero como cristianos somos llamados a vivir en el mundo. Tú no te puedes aislar del mundo, tú no puedes decir como que el mundo no importa, yo soy yo, pero no eres parte del mundo. Lo que quiere decir, por eso eres llamado a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo, o sea, no porque te tienes que aislar de eso, sino porque en medio de eso eres llamado a ser diferente. Y esos son pequeños detallitos que me gustan, porque así como el enemigo nos ponen, voy a repetir otra vez esto que dije, pero como unas conchitas de mango, como dicen en Venezuela,
como esas trampitas para que tú caigas y digas, no, 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 ese Dios suyo, no, 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 ese Dios también está raro. La Biblia precisamente agarra y te muestra realmente cómo es la situación. Entonces, me gusta, vamos a desmentir igual esta como que esta línea delgada que se puede crear en nuestras mentes con respecto a que la religión y la secta es lo mismo. En- y cae esta pregunta, yo me hice esta pregunta cuando estaba como que escribiendo este episodio y es como, ¿la religión, pastor, puede terminar siendo una secta? O sea, una religión, ¿no? Que sigue la Biblia o dice seguir la Biblia, porque evidentemente si sigues la Biblia está complicado caer en una secta, ¿no? Pero que dice seguir la Biblia, que dice tener a Dios, puede terminar volviéndose una secta. O tiempo, para que me Ya. responda dos de un solo golpe. Las sectas siempre son como que un movimiento como de mentira o de engaño, no sé qué. O pueden haber sido movimientos sinceros que se descarriaron. Así siento que se responden las dos cosas de un solo golpe. Mira, a la luz de la Biblia, ¿no es cierto? Sí y no, ¿verdad? En que una religión puede convertirse en una secta, sí, obviamente, ¿ya? Porque nosotros, ¿verdad? Comenzamos a... Nuestra inclinación como seres humanos siempre nos gusta ir de un extremo a otro, ¿no? Estamos como el péndulo, de un lado o del otro. Y bueno, se deriva sectaria, es la secta, ¿no? Depende de un libro sagrado que se use y cómo se utiliza el poder dentro de este, ¿no? Si una comunidad local empieza a aislarse a los miembros, a exigir sumisión ciega, ya sea a cualquier dirigente religioso, llámese sacerdote, pastor, líder eclesiástico, y comienza de alguna manera a castigar, ¿no es cierto?, a los que dudan, entonces de alguna manera esa religión se puede convertir en una secta, ¿ya? Te voy a mencionar que nosotros pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿ya? Pero inclusive, ¿verdad? Hubieron personas que se desviaron por en algún momento de las creencias bíblicas que manifiesta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ahí hubo, ¿verdad? David Koresh, no sé si has escuchado alguna vez, pero ahí lo pueden buscar, ¿no es cierto?, de este personaje que en algún momento, ¿verdad? Comenzó a tener pensamientos extremistas, a poco colocar fechas y a mencionar, ¿verdad?, algunas teorías a la luz de la religión, a la luz de la Biblia inclusive, y se aisló con un cierto grupo de personas, ¿no? Y se conoce, ¿verdad?, ahí en Wasco, en Estados Unidos, que llevó a estas personas, la policía llegó y ahí queda la interrogante, ¿no es cierto? Si fueron los efectivos los que dispararon o ellos mismos, ¿verdad? E iniciaron una masacre y murieron todas estas personas, ¿ya? Y siendo personas que en algún momento también conocían, ¿verdad? Los mensajes de la Biblia, pero se retiraron y comenzaron a tener, ¿verdad? Estos pensamientos muy, muy aislados de las escrituras, ¿no? El tema de las sectas, también, por ejemplo, la iglesia popular, en cierto sentido, cuando las nacientes iglesias protestantes comenzaron, le llamaron también sectas, porque se esperaba, ¿no es cierto?, que solamente la iglesia oficial sea la única y todas las demás denominaciones que más adelante iban a ser protestantes, se les iba a colocar este nombre como sectas, como personas herejes, ¿no? Pero de alguna manera también para controlar el pensamiento y el sistema, ¿no? La única fuente, ¿no es cierto?, que nos ayuda para poder estar realmente libres es la palabra de Dios. Por eso hay un pasaje de la Biblia que dice San Juan 8:32, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? La verdadera religión, la verdadera unidad con el Señor Jesucristo nos hace vivir en libertad, no en esclavitud. Yo quiero justamente tomar lo que usted estaba diciendo en este momento, ¿no? Como que la verdadera religión, o bueno, la verdad que se maneja dentro de la religión, por ende la verdad de la Biblia, te hace libre, no te hace vivir en esclavitud. Y quiero que me desmienta esto. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas
que dicen como, yo no quiero pertenecer a ninguna religión porque esas sectas lo que hacen está controlando a sus miembros. La Quieren vida de controlar las uno. vidas de sus miembros. Entonces, claro, y es como que quieren tenerte bajo control. Entonces, si no actúas de esta manera, si tienes que vivir de esta forma, y no sé qué, no sé qué. La Biblia dice algo con respecto a eso, como de eso, ese control hacia las personas, o la Biblia dice lo contrario, como que los líderes deben ser de una forma diferente. O sea, ¿habla de algo de control o aquí nos estamos inventando todo? Claro, o sea, a veces las personas piensan y dicen, oye, es que ahí te van a prohibir, ¿no es cierto? O tu iglesia te prohíbe, o tu religión, ¿verdad? No te permite hacer esto, te está controlando. Pero no es así, ¿ya? Si alguna denominación religiosa trata, ¿verdad?, de controlar, de someter, de alguna manera manipular, ¿verdad?, nuestro pensamiento, no está basado en lo que la Biblia enseña, ¿ya? Nosotros seguimos lo que la Biblia enseña, no para que eh, Dios nos manipule, porque Dios nos creó, ¿verdad?, con una libertad de poder elegir, con un libre albedrío que se ha llamado y que se ha mencionado muchísimas veces, ¿ya? Pero ahora nosotros, por una relación con Dios, queremos seguir, ¿verdad?, sus pisadas, sabiendo que al seguir sus pisadas nosotros mismos nos beneficiamos. Estos beneficios se llaman bendiciones, ¿ya? Entonces, por eso seguimos los consejos que de alguna manera muchas veces esos consejos están en contra de nuestras costumbres antiguas, ¿ya? Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva creación de Dios cuando seguimos el consejo que la Biblia nos enseña, ¿no? La Biblia dice que los hombres fueron apartados y santificados por medio de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, la Biblia nos hace, entre comillas, esta palabra santo que significa, ¿verdad?, apartado o distinto, ¿verdad?, a las costumbres que profesa la mayoría de las personas. Pero eso no significa que ahora estamos, ¿verdad?, en una secta, como ya lo hemos mencionado, sino que estamos viviendo un nuevo estilo de vida a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Y lo hacemos, ¿verdad? No por imposición, sino por una relación que se fue generando con un Dios que anteriormente quizás no lo conocíamos, pero que ahora paulatinamente nos hemos ido relacionando con Él. ¿Sabe que existe? O sea, está este versículo en la Biblia que dice, los que me aman guardan mis mandamientos, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Lo Gracias. dice Si San me Juan. amáis, Ajá. guardad mis mandamientos. Existe todo esto del amor a Dios, de los mandamientos, de la obediencia más que todo, ¿ok? De la obediencia a Dios. Puede, o sea, como esto de precisamente este versículo, precisamente este contexto de la obediencia a Dios, volverse algún tipo de manipulación. O tiene que ser dos cosas separadas. O sea, existe el riesgo de que bajo este precepto de si tú obedeces, si tú amas a Dios, obedeces los mandamientos, terminar manipulando a una persona. Mira, eh, también sí, no, yo recuerdo cuando era niño, ¿ya? De alguna manera, por herencia, mis padres habían también heredado lo mismo, ¿no? Y cuando íbamos de verdad a una iglesia, a una determinada iglesia, había un cuadro gigante donde las personas se estaban quemando, donde había un infierno, donde había un cuadro realmente que te erizaba, ¿no es cierto? Te paralizaba. Caramba. Y entonces mi madre entraba a ese lugar, que había un silencio absoluto, y me decía, pórtate bien, porque los que se portan mal se van a ese lugar. Entonces, obviamente, yo crecí con eso era, yo creo que ese pensamiento ya era un pensamiento manipulador, ¿ya? Fuerte, ¿no es cierto? Donde decir, tienes que obedecer por temor, por miedo, por las consecuencias. Pero a la luz de la Biblia es muy distinto, ¿verdad? El obedecer a Dios. El obedecer a Dios es por una manifestación de una relación por lo que Él ya hizo por nosotros. Él hizo algo muy grande, ¿ya? Que está fuera de nuestra dimensión humana, comprender cómo Dios se hizo hombre, cómo Dios vino a esta tierra, cómo Dios vivió, cómo Dios ofrendó su vida a favor de nosotros. Y nosotros, en una reacción de ese amor hacia Dios, es que también somos recíprocos siendo obedientes.
Y cuando somos obedientes, especialmente a los 10 mandamientos que fueron dados, dice la Biblia, por el propio Dios, ni siquiera Dios comunicó verdad y dijo, Moisés, te dicto y tú escribe. No, el mismo Dios se ocupó en escribir sus mandamientos. Y dice que fue grabado no solamente en piedra, sino que también en los corazones de los hombres. Por eso es que el hombre discierne, ¿verdad? Lo que es mentir es malo, que robar es malo, que quitar la vida a otra persona es malo, etcétera. Porque está escrito en nuestros corazones. Y la obediencia a esos mandamientos no es algo, ¿verdad?, que nos perjudica, sino que más bien es un cerco de protección para vivir en armonía con este Dios de amor. ¿Ya? Entonces, no es por imposición, sino por una relación que yo voy dimensionando de un Dios que nos ama. Son mandamientos de amor. De paso, hay un texto en la Biblia ahí en Romanos, me parece 7:12, que dice que los mandamientos son santos, justos y buenos. ¿Ya? Entonces, obviamente algo que es bueno es para beneficio. ¿Ya? Entonces, que alguien diga, ¿verdad?, que eh, los mandamientos son malos, y no hablo solamente de uno, sino de todos, está desconociendo, ¿verdad?, lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe que en la Biblia dice, Dios al que ama, corrige? Corríjame si no es así, pero yo he leído Claro, que eso dice, dice el Dios al libro que de ama, corrige. Hebreos, Exacto, ¿ya? muy bien. Eso lo dije Inclusive, bien. ¿verdad? Sí, inclusive dice, ¿verdad? El padre que no corrige a su hijo es como que su No. hijo es considerado como un bastardo si no lo corrige. Esas palabras fuertes, ¿no? La Biblia no maquilla las cosas, la Biblia lo dice claramente como es. Y la Biblia también nos menciona que es útil justamente para enmendar, para corregir, para instruir. Simplemente que el ser humano por naturaleza, y sobre todo en estos tiempos, no nos gusta que nos vean las fallas, no nos gusta que nos corrijan, ¿ya? Pero sí, eso sí puedo decirlo, ¿verdad? Claramente, la Biblia justamente está hecha, ¿no es cierto?, para corregir nuestra vida, ¿ya? Lo que pasa es que el ser humano mira solamente de manera horizontal, y cuando miramos de manera horizontal, miramos, ¿verdad?, los errores que hay en este mundo, y no solamente los miramos, sino también los practicamos, ¿ya? Pero si comenzamos también a tener una mirada, ¿verdad?, hacia las cosas que nos elevan y que pueden ser mejores que las terrenales, entonces la Biblia nos dice, mira, tú puedes entrar a una dimensión mejor de lo que se te ha presentado en este mundo. Porque la Biblia dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que necesitamos corregirnos, ¿ya? Y simplemente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y saber de que en nuestro ser interior no hay verdad, no hay cosas realmente buenas en el sentido, verdad, completas. Siempre hay algo que tiene que mudar, siempre hay algo que hay que cambiar. Y la Biblia nos presenta cómo hacerlo. ¿Existe una forma de discernir, de diferenciar esa corrección, esa disciplina o disciplina espiritual, o incluso las advertencias? Porque también está esto, o sea, también está este comentario de como que tú puedes perder tu salvación, o sea, te vas a perder si no haces tal cosa. Pero existe una forma de discernir la diferencia entre te estoy corrigiendo, te estoy ayudando, te estoy, no sé, moldeando y te estoy controlando, porque también existe como que esa confusión entre, no, esa religión es una secta porque mira cómo te dicen que te vas a perder y no sé qué, que también existe el ejemplo que usted dijo, ¿no? De su mamá, que es como que, cónchale, si te dicen eso, claro, te asusta y obviamente no quieres hacer las cosas, ahí está ese extremo, pero ¿cómo nosotros discernimos entre me estás corrigiendo y me estás controlando o me estás manipulando? Bueno, yo creo que cada uno tiene que tener una experiencia personal, individual, ¿no es cierto? Eh, con Dios, ¿no? Ya, con ese ser superior. A la luz de la Biblia, los cristianos, la mejor manera de poder tener una experiencia espiritual es con la palabra de Dios, porque ahí está la revelación en esos 66 libros. Y la Biblia nos presenta al personaje central de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y si conocemos a nuestro Señor Jesucristo por las Escrituras,
entonces nuestra experiencia espiritual va a ir en aumento, ¿no? Y va a ser mucho más auténtica, mucho más transparente. Sin embargo, también está la contraparte, ¿verdad? Que yo puedo ser guiado eh, por las emociones, por lo momentáneo, por lo pasajero. Y eso es, es solamente algo momentáneo, algo que no va a durar en el tiempo. Cuando yo tengo una experiencia espiritual permanente y sólida, basada, ¿verdad?, en lo que la Biblia me dice, entonces no solamente lo voy a tener y lo voy a retener en la mente, sino que va a ayudarme a tener un cambio de conducta. Pero si yo tengo una experiencia sensorial momentánea solamente por emociones, inducida, ¿verdad?, por el momento, entonces eso va a ser muy pasajero y no va a haber un cambio tampoco de vida, ¿ya? Y no es que la anterior, en este caso, ¿verdad? Esa experiencia espiritual me induce o me somete, sino que simplemente es porque yo veo y me da a Dios el discernimiento de saber de que esto realmente me conviene. Es mejor para mí, es mejor para mi familia, es mejor para el entorno social, ¿ya? Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, ¿no? Incluso yo podría decirte, ¿verdad?, que hoy en día, con tantas voces y con tantas formas, ¿no es cierto?, en que podemos mirar, porque tenemos muchas voces a nuestro alrededor, eh, podemos dejarnos conducir por las emociones y por lo momentáneo, ¿no? Por eso es que hay también muchas denominaciones religiosas también y muchas personas que mal utilizan también la palabra de Dios, ¿ya? Solamente por una conveniencia y solamente para que sus oidores puedan ayudarles a construir sus propias conveniencias personales. Y para eso hay que tener también mucho cuidado. Uy, justamente me respondió, bueno, ya, me respondió todo de golpe, no mentira, pero, o sea, sí tenía entre una de mis preguntas, yo tenía algo, pero sinceramente les voy a dejar a todo el mundo con la duda, porque tenía la pregunta de cómo nosotros, o sea, qué señales nos indican de que una religión puede estar siendo una secta, pero escuchándolo en este momento, me puse a pensar que más bien, más allá de ponernos a hacer un checklist, porque no sé, nosotros como seres humanos tenemos a querer que nos den un, ¿sabe? Una lista de qué cosas tengo que ver yo en un grupo religioso para saber que está haciendo una secta. O qué cosas tengo que ver yo para, no sé, para saber que estoy en el lugar correcto. Y no digo que sea, que esté mal o que no sea válido querer saber, ¿sabes? Que por dónde me guío para poder elegir el camino correcto. Eso es totalmente humano, pero siento que en vez de hacer esa pregunta, está mucho mejor simplemente decir, mira, mientras tú, o sea, yo resumo lo que dijo el pastor, mientras tú te aferres a buscar a Dios, mientras tú te aferres de todo corazón, le digas a Dios como, o sea, Señor, yo quiero estar contigo, yo no sé para dónde tengo que ir, o yo quiero estar contigo, no sé qué religión, no sé qué grupo, no sé qué iglesia, no sé si me quedo en mi casa y oro y listo. El Señor te va a terminar diciendo para dónde te quiere Él a ti y en dónde quiere Él que tú estés para que tú tengas una relación con Él. Entonces siento que esa pregunta se las voy a dejar así. Y si ustedes tenían la duda, déjenla en los comentarios y vemos qué hacemos con eso. Pero pero, desafortunadamente hemos llegado a un punto del episodio que a mí no me gusta y es el final del episodio. Se nos ha acabado el Lástima. tiempo. Sin embargo, como ustedes me conocen, yo los conozco, bueno, yo no los conozco, pero ustedes a mí sí. Entonces, sabrán ustedes que nosotros en este podcast tenemos una tradición y se la voy a comentar al pastor. Pastor, le cuento. Nosotros en el podcast tenemos una tradición que es concluir los episodios con un consejo para pues nuestros hermanos más pequeños, que son pues las personas que recién estén viendo los videos. Entonces, pastor, para cerrar este episodio, ¿qué consejo le deja usted a las personas que lo están viendo hoy? Solamente que pedir, ¿no es cierto?, a ese ser superior, si usted, ¿verdad?, es de alguna denominación religiosa, decirle, Señor, realmente mi religión o lo que yo practico está basado en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿ya? Entonces yo quiero invitarle para que usted pueda estudiar la palabra de Dios,
que usted pueda buscar, ¿no es cierto? Quizás alguien que le pueda guiar y le pueda ayudar a discernir para poder de alguna manera salir de cualquier duda. Esto de las sectas y de las religiones no es algo nuevo, porque aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían algunas confusiones. Habían personas muy extremas, por ejemplo, les nombro una, el tema de los fariseos. Fariseos era una rama también de los judíos que eran una secta, ¿ya? Y de paso, estas personas que eran los fariseos eran la mayoría los religiosos que eran muy apegados, ¿verdad?, a una letra, a un escrito, entre comillas, que ni siquiera ellos lo practicaban y que fueron los que finalmente, ¿verdad?, crucificaron a Jesús. Para ellos, el cristianismo era considerado también una secta, ¿ya? Sin embargo, el cristianismo siempre fue considerado algo muy importante porque se defendía con un escrito está. Entonces, para que nosotros podamos tener esa diferencia y se nos pueda aclarar, ¿no es cierto?, este tema, yo quiero invitarle para que usted pueda estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Para que usted pueda descubrir por sí mismo eh, qué es una religión, qué es una secta y si usted, ¿verdad?, está en alguna de las dos posiciones, ¿ya? Yo le dejo también con esa inquietud y obviamente no se pierda el siguiente capítulo, ¿verdad?, de Fe sin Censura porque nos ayudará a descubrir estos y otros temas más que será para su interés. ¿Vieron? Esto vino con espacio publicitario incluido. Yo, Así es, miren, yo les digo lo mismo, ¿saben? Que muchas veces nosotros como humanos, incluido yo, tendemos a querer, ¿sabes? Como, no, desmintamos esto o quizás señalamos al otro, porque es que si tú lo señalas, entonces ahí yo sé que eso está mal. Y no, muchas veces terminamos perdiendo el foco, porque mientras más nos enfoquemos en señalar a otro grupo, persona, religión, lo que ustedes quieran decir, mientras señalemos a cualquier otra cosa, nuestra mente se termina desenfocando de lo que realmente tenemos que tener en vista, en mente, enfoque, en todo, que es a Jesucristo, que es a Dios. Mientras más nosotros nos enfoquemos a buscar a Jesús, mientras más nosotros nos enfoquemos en buscar lo que es real, que es la Biblia, lo que es verdad, lo que es bueno para nosotros, lo que fortalece nuestra fe, etcétera, 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 más fácil se nos va a hacer a nosotros mismos reconocer lo que quiere Jesús que nosotros hagamos, lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Entonces, ¿para qué te voy a señalar el error cuando te puedo señalar lo correcto? Mientras más veas lo correcto, menos vas a hacer lo incorrecto. Ese es mi pensamiento. Si ustedes no están de acuerdo, déjenlo en los comentarios. escríbalo, Pero, escríbalo. escríbame. Pero es eso, este episodio me pareció muy interesante porque yo sí tenía, o sea, sí he escuchado, obviamente, no es que nunca haya escuchado a personas decir que, ay, esos cristianos son parte de una secta. Sí lo he escuchado. Y sí tenía la curiosidad de cuál es una diferencia y la otra, pero el episodio no tiene como objetivo decirte si tú estás metido en una secta o no. No, tiene como objetivo invitarte a que busques más a Jesucristo. Y ahí te vas a dar cuenta para qué lado tienes que estar caminando, hacia dónde te Así tienes que estar es, dirigiendo. Y pues, eso es todo. Yo siento que eso es todo. Ese es también mi consejo. Les dejo consejo doble en un episodio. muy Maravilloso. bien, muy bueno. Con esto, yo les invito a cada uno de ustedes, ya saben que pues esta es la parte de suscripción del podcast. Les invito a suscribirse, les invito a darle clic a la campanita, a seguirnos, a compartir este mensaje. Y como ya lo he dicho varios episodios atrás, si ustedes comparten este video, pues maravilloso. Yo no me molesto. Pero tienen toda una Biblia llena de mensajes para compartir. Toda una Biblia. Dios está cerca, Jesucristo está volviendo. No se queden solamente con compartir videos de podcast, sino que salgan con su Biblia y compartan que Jesús está viniendo pronto. Con Amén. eso y con esto, yo digo, este fue el episodio número 35 de Fe sin Censura, el podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao, chao.